y bienvenidos a esta quinta jornada de capacitación técnica virtual de este año en el marco de Agroferia 2021 que organiza Grupo Agroempresa. Gracias a todos por acompañarnos, veo que se está sumando más gente, así que bueno, mientras terminan de preparar el desayuno, les cuento una novedad. Hemos decidido extender Agroferia y casi todos los beneficios comerciales hasta el 15 de mayo. Para los que todavía no se han enterado, Agroferia es una feria de oportunidades comerciales y beneficios que organizamos durante todo el mes de abril, y ahora lo vamos a extender hasta mayo, porque hemos incorporado nuevos beneficios y promociones que van a estar, digamos, disponibles hasta el 15 de mayo solamente. Tenemos promociones y descuentos en todas nuestras unidades de negocios. Los invito a que vean, ingresen a nuestras redes sociales para enterarse cuáles son las promociones nuevas que estamos incorporando hasta el 15 de mayo, y también puedan consultar sin cargo cualquiera de las promociones o los descuentos con nuestros asesores comerciales y en cualquiera de nuestras sucursales. Además tenemos capacitaciones técnicas. Bueno, esta es la penúltima porque en realidad la última es el próximo miércoles, pero hemos tenido durante todos los miércoles capacitaciones técnicas. También hay sorteos, así que entren a nuestro Instagram, a nuestro Facebook y se van a enterar cómo participar, y los premios, hay muchos premios de Grupo Agroempresa y de proveedores también. Bueno, a modo de ejemplo, tenemos por ejemplo descuentos en preemergentes para soja. Estamos a full con las promos de pre-campaña maíces, así que los invito a que consulten. En semillas tenemos semillas de trigo más puras semillas, semillas de cultivos de servicio, con nuestra máquina, con nuestra unidad de negocios TecPom y la máquina aplicadora de fertilizantes y de siembra. Tenemos también combos de pack aplicados de cultivos de servicio y pasturas, y también importantes descuentos en fertilización y siembra. También tenemos descuentos en todo lo que es repuestos para maquinarias, tanto en originales, en CNH como alternativos. Y bueno, una de las promociones la promoción estrella que digamos inauguramos e empezamos a trabajar a partir de hoy hasta el 15 de mayo es con fertilizantes de la mano de Bunge, que es el anfitrión de esta jornada. Tenemos importantes descuentos en Nutrimax, con descuentos de $20 por tonelada, así que bueno, los invito a aprovechar y a consultar, que van a estar todos disponibles hasta el 15 de mayo. Bueno, ahora sí les voy a presentar a una de las dueñas de Grupo Agroempresa, Silvia Vanina Misau, directora de la empresa, quien les va a dar la bienvenida en el día de hoy. Silvia. Bueno, gracias Ana, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompañan una vez más en esta charla virtual que tenemos en el marco de la Agroferia, como bien lo dijo Ana. Y bueno, en mi función un poco quería comentarles en qué estamos, digamos, hacia dónde va la organización, en este nuevo desafío que como nueva generación a cargo de la empresa nos hemos propuesto, y tiene que ver con definir nuestro rol o nuestro propósito como organización. Y es desde ahí donde ustedes van a empezar a escuchar este co-creando evolución, que para nosotros es un proceso, es una estrategia, es una forma de ser, una forma de hacer. Un proceso que nosotros venimos trabajando hace un año ya aproximadamente, de la mano del cliente interno, de la mano de nuestros proveedores, de la mano de nuestro cliente externo, y de todos los que nos han sumado en este proceso en pos de reconstruirnos y de repensarnos hacia dónde ir. Y este co-creando evolución tiene que ver con hacerlo juntos. Es un proceso donde alentamos el espíritu colaborativo, innovador, creativo, y hacerlo en forma conjunta. Por ahí siempre uno piensa que, esta pandemia ha venido para dar batalla, y posiblemente sea una lección, un aprendizaje que nosotros tengamos que hacer a partir de ello, y como esta industria en la que estamos, muchas otras se han tenido que ir modificando y readaptando y evolucionando para sostenerse. Y bueno, para nosotros también es un desafío, y decidimos hacerlo juntos a nuestro colaborador interno, al cliente, porque creemos que haciéndolo juntos podemos construir mejores soluciones.
simplemente era cambiar el foco del producto, que era hacia donde nosotros antes lo teníamos puesto, y hoy pasar a tener el foco en la persona. Porque desde ahí construimos, y es una invitación para seguir haciéndolo juntos, como por ejemplo estas charlas que hemos tenido en el marco de la Agroferia, donde no solamente habla gente de Grupo Agroempresa, sino hablan clientes, hablan asesores, y es llevarle a la comunidad, a la industria agropecuaria, estos nuevos saberes y aprendizajes. Así que los invito a seguir sumándose, a seguir alentándonos en temas que les gustaría que estemos disertando, porque creo que estas charlas o estos espacios virtuales han llegado para quedarse, para llegar a mucha más gente, y bueno, y en este proceso de transformarnos como industria, que en algún momento va a llegar, está bueno que lo hagamos juntos para que pueda subsistir de alguna manera esta industria y seguir potenciándose. Así que bueno, muchísimas gracias por estar de este lado, del otro lado, perdón, alentándonos y compartiendo estos nuevos aprender. Así que bueno, adelante con la charla. Gracias. Bueno, muchas gracias, Silvia. Y como comentó recién Silvia, este año, bueno, hemos agregado, alineados con nuestro nuevo claim, que es Co-Creando Evolución, hemos agregado un espacio en todas las charlas técnicas que venimos haciendo en el marco de Agroferia, en realidad destinado justamente a eso, a co-crear soluciones con clientes, con clientes productores y con proveedores también. Por eso es que tenemos invitado especial después de la primera disertación a un cliente que va a compartir su experiencia de la mano del ejecutivo como asesor técnico y comercial que lo atiende. Así que bueno, esa quizás es una de las partes, digamos, más interesantes. También se le puede hacer preguntas a ellos. Así que bueno, ahora sí vamos al tema que nos convoca hoy, la charla Manejo Integrado de la Fertilización para maximizar el rendimiento de los cultivos. Ese es el tema, y el disertante de hoy viene de la mano de Bunge, uno de nuestros proveedores, el señor Matías Sachs. Matías es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de La Pampa, magíster en Ciencias Agrarias de la Universidad del Sur y coordinador técnico de la región pampeana y centro de Bunge Argentina. Les aviso, antes que nada, que estamos grabando la charla, estamos grabando toda la jornada para después enviarles un link a todos los que se han inscrito por si quieren volver a repasarla o consultar. Y además quiero comentarles que tenemos, bueno, va a haber una trivia después de la presentación de Matías, justamente sobre los temas que él va a exponer, con un montón de premios de Agroempresa y de Bunge. Hay unas mochilas espectaculares, bolsos, chombas, gorras, así que bueno, a prestar atención que después se viene la trivia y a los primeros que respondan bien las 3 preguntitas van a ser los ganadores. Pueden ir escribiendo todas las preguntas que tengan, tanto para Matías como para después nuestros clientes, nuestro asesor técnico, las van escribiendo por el chat y después las responderemos. Así que bueno, ahora sí los dejo con el ingeniero agrónomo Matías Sachs. Matías. Bueno, buen día. Muchas gracias a todos por participar. Desde ya nuevamente agradecer a la gente de Agroempresa por la organización de este tipo de eventos. Siempre, como nosotros decimos, para nuestro grupo es un gusto poder participar y poder presentar algunos aspectos asociados a lo que es manejo de fertilización, y en este caso participando con un cliente como es Agroempresa Colón, desde el cual nos une una relación desde hace mucho tiempo, por ejemplo, desde hace varios años, en donde comenzamos todo lo que fue el desarrollo de fertilización, en todo lo que fue Centro Norte Córdoba, también todo el desarrollo de un producto que fue el fertilizante líquido. O sea, desde hace muchos años nos vinculamos a la gente de Agroempresa Colón, así que es un gusto. El objetivo de la presentación es discutir y mostrarles principales avances en lo que es el manejo integrado. Ya solamente no estamos hablando solamente de un manejo de un nutriente puntual, sino tratar de mencionar aspectos asociados a lo que es el manejo integrado de fertilización, tocando 3 de los principales cultivos, como son trigo, soja y maíz. Así que ese va a ser un poquito el objetivo de la presentación, en el cual vamos a ir mencionando y resaltando los principales aspectos de manejo.
Como punto de partida, y tal como nosotros sabemos, principalmente en todas las zonas que nos encontramos ubicados, y en la cual también gran parte de la audiencia que está ubicado, o que está participando, bien como sabemos, la principal variable que muchas veces nos define lo que es el rendimiento de los cultivos de grano y a su vez también la respuesta a la incorporación de tecnología, y en este caso, hablando de tecnología, asociada a lo que es un insumo muy importante como es el fertilizante, toda esa respuesta a la incorporación de esa tecnología generalmente está definida por una variable que es la variable agua útil al momento de la siembra, ¿no? En este caso estamos enfocados en lo que es el cultivo de maíz, y fíjense qué interesante porque este gráfico me muestra cómo varía el rendimiento, son trabajos nuestros del centro sur de Córdoba y norte de provincia de La Pampa. Miren qué interesante cómo varía el rendimiento en función del agua útil a la siembra, ¿no? Para tratamiento testigos, líneas de continuo y tratamientos fertilizados con nitrógeno. Fíjense qué interesante porque esta variable define dos aspectos. En primer lugar, menores contenidos de agua útil al momento de la siembra condicionan lo que es el rendimiento del cultivo de maíz y la respuesta a la fertilización, y mayores contenidos de agua útil a la siembra me permiten obtener testigos sin fertilización o pisos más altos de esos testigos, y en esta condición de ambiente o de sitios donde la respuesta a la fertilización se expresa, ¿no? Una variable que prácticamente define cerca del 70% del rendimiento del cultivo de maíz, principalmente en zonas donde el agua aparece como la principal variable que condiciona el rendimiento del cultivo de maíz. Similares trabajos también realizados por otros colegas, el ingeniero Cristian Álvarez, también de INTA General Pico, también definen lo mismo caracterizando ambientes tanto para maíz temprano como para maíz tardío. O sea, fíjense, como bien decíamos, esta variable tiene gran peso en la toma de decisiones y el productor siempre está muy atento para saber cómo arrancan sus lotes para definir la incorporación de tecnología, por ejemplo, en el cultivo de maíz. De similar manera ocurre lo mismo para lo que es todo lo que es centro de Córdoba y centro norte de Córdoba con el cultivo de trigo, ¿no? El productor ya tiene muy bien identificado y sabe que cuando los perfiles o el perfil de suelo se carga con humedad, esta variable también para el cultivo de trigo define cerca de entre el 70 al 80% del rendimiento del cultivo de trigo. O sea que también para el cultivo de trigo, que ahora estamos próximos a comenzar la campaña, es una variable de gran peso en la toma de decisiones. Principalmente de gran peso porque, tal como mencionamos para el cultivo de maíz, el cultivo de trigo tiene un uso consultivo, necesita consumir entre 380 a 400 milímetros de agua útil para construir niveles de rendimiento entre 35 a 40 quintales. O sea que es una variable de gran peso en la toma de decisiones. En primer lugar, para asegurar rendimiento, y en segundo lugar, para definir la incorporación de tecnología para el cultivo de trigo. Enfocando lo que es fertilización balanceada y ya haciendo foco en lo que es manejo integrado de nutrientes, principalmente en cultivos de trigo y en cultivo de maíz estamos pensando en estos 4 nutrientes: nitrógeno, fósforo, azufre y zinc. Nitrógeno y fósforo, como bien ustedes saben, hay mucha información publicada desde hace más de 30 años en todo lo que es región pampeana, la importancia principalmente de estos 2 nutrientes para lo que es la producción de trigo y para lo que es la producción de maíz, y el efecto de interacción que existe entre los 2 nutrientes, principalmente en mejora en el rendimiento por adicionarlos de manera conjunta vía un plan de fertilización. Azufre es un nutriente que tenemos más de 20 años de información en todo lo que es centro de Córdoba y centro norte de Córdoba, aparece con una alta frecuencia de respuesta, y aparece como el tercer nutriente deficiente en gran parte de nuestro suelo de región pampeana. Y zinc es un micronutriente que desde hace más de 12 años tenemos información. Córdoba aparece en gran parte como de toda su superficie agrícola como un micronutriente deficiente, con niveles inferiores a 1 parte por millón, que son los umbrales que estamos utilizando realmente para definir la incorporación de este micronutriente. Y por otra parte es un micronutriente que tiene elaborado y publicado un método de diagnóstico y de recomendación de la fertilización, a diferencia de lo que muchas veces nos cuesta identificar con el resto de los micronutrientes. Cuando hablamos de soja, en soja ocurre exactamente lo mismo, o algo parecido a lo que hablábamos en trigo y en maíz. Nitrógeno, si bien es cierto que la incorporación vía fertilizante de nitrógeno
en el cultivo de soja no se hace. Nitrógeno es el principal o es uno de los principales nutrientes en el cual debemos asegurar una importante provisión para el cultivo para construir altos niveles de rendimiento en soja. Como bien sabemos, parte o una importante parte de esa provisión proviene de lo que es la fijación biológica de nitrógeno, o sea que por el momento no estamos pensando en adicionar nitrógeno en cultivo en soja. Pero sí aparecen nuevamente, tal como mencionábamos anteriormente, estos tres nutrientes, fósforo, azufre y zinc, con alta probabilidad de respuesta asociado principalmente a la disminución en los niveles, como mencionábamos anteriormente, de estos niveles, de estos nutrientes en gran parte de la región pampeana. Y boro también aparece como otro micronutriente para considerar dentro de lo que son planteos de fertilización en el cultivo de soja, principalmente en aplicaciones, podrían llegar a ser aplicaciones al suelo o también aplicaciones vía foliares. Ya para entrar en la presentación y a charlar en algunos de los nutrientes, como bien decíamos, nitrógeno, nutriente muy importante para lo que son principalmente gramíneas, por ejemplo trigo y maíz, y tal como vemos el maíz es la llave de la construcción del rendimiento del maíz. Nitrógeno es el principal nutriente que estamos viendo hoy para construir, en el cual podemos explorar importantes respuestas a la fertilización con nitrógeno. La deficiencia de nitrógeno, generalmente ustedes las conocen o la han visto en lotes con deficiencia, aparecen como esas clorosis entre las hojas o esas removilizaciones que realiza el cultivo de maíz ante deficiencias de este nutriente. ¿Por qué nos interesa nitrógeno en el maíz? Fíjense qué importante, porque tal como mencionábamos al inicio, la importancia que tiene el agua útil a la siembra, el nitrógeno también tiene importancia en lo que es la mejora en la eficiencia de uso de ese recurso, como puede ser el agua, y cuánto contribuye a la producción de cultivo de maíz. Fíjense qué importante, porque esto grafica qué ocurre con el rendimiento de maíz en función de un régimen hídrico subhúmedo y un régimen hídrico semiárido, que es gran parte de donde en las últimas campañas, tanto ya sea principalmente el cultivo de maíz tardío, viene ingresando en estos sistemas de producción o en estos tipos de suelo o ambientes con restricciones hídricas. Fíjense qué importante cuánto contribuye el nitrógeno, si bien es cierto que un régimen húmedo contribuye en mayor medida a tratamiento testigo versus tratamiento fertilizado. Fíjense que en regiones donde el agua pasa a ser una limitante de gran peso, el nitrógeno contribuye de manera importante a lo que es el rendimiento del cultivo de maíz. O sea que incluso en este tipo de regímenes con menores precipitaciones, el nitrógeno es, como bien decíamos, la llave también para la construcción del rendimiento de maíz. Parte de los trabajos que se encuentran publicados nos indican que cuando uno grafica qué ocurre con el umbral de nitrógeno, la disponibilidad de nitrógeno que nosotros debemos asegurar en función del rendimiento de maíz, fíjense que esto se puede dividir de acuerdo al nivel de textura o la textura o a los distintos tipos de suelo, no obstante la relación es lineal, como bien decíamos. Nitrógeno es la llave para la construcción del rendimiento de maíz, para maximizar el nivel de rendimiento, para maximizar la eficiencia de uso de agua, o sea que es un nutriente clave en lo que es la producción de maíz. Y cuando nos enfocamos en ambientes con distinta variabilidad de tipo de suelo, o ya para planteos de sitio específico, o para productores que están trabajando con fertilización variable, es muy importante lo que es la construcción, ¿no? O la definición o la caracterización de los ambientes. Por eso que cuando graficamos cuál es la respuesta en kilogramos de grano por cada kilogramo de nitrógeno que nosotros estamos aplicando vía fertilizante, en función de la dosis de nitrógeno que el productor aplica vía fertilizante, fíjense que existen distintas curvas que están muy asociadas a lo que es la producción de ese ambiente, ¿no? Ambientes de baja producción, esta es nuestra curva de respuesta, ambientes de media producción y ambientes de alta producción. O sea, nitrógeno es un nutriente que depende, la respuesta de alguna manera es rendimiento dependiente con el cultivo de maíz, o sea que en planteo de agricultura de precisión es clave que podamos definir y caracterizar los ambientes. Enfocándonos en lo que es el cultivo de trigo, nosotros ya desde hace varios años estamos trabajando en modelo de respuesta a la fertilización para optimizar rendimiento y calidad. Hace un par de años solamente pensábamos, o el productor, dicho de otra manera, pensaba en rendimiento,
hoy debemos construir rendimiento y debemos construir también calidad para que el productor pueda maximizar el ingreso que el cultivo de trigo le va a realizar a su sistema. Esto es a modo de ejemplo, esto estamos trabajando ya desde hace un proyecto de hace 4 o 5 años, cómo varía el rendimiento del trigo para distintos genotipos en función de los modelos de nitrógeno, ¿no? Y lo que estamos viendo es que en la medida que tenemos ambientes con alto potencial de construcción de rendimiento de trigo, debemos adecuar el modelo de nitrógeno para optimizar el mayor rendimiento, de acuerdo a las condiciones de sitio, pero a su vez solamente no debemos pensar en el mayor rendimiento, sino también explorar los mayores niveles de proteína. O sea, dicho de otra manera, en la medida que yo puedo contribuir a alcanzar ese valor de proteína, generalmente que está entre 10 y 11%, una vez que alcancé ese valor de proteína para el cultivo de trigo es donde pude optimizar mi modelo de respuesta a nitrógeno a la fertilización. O sea que nitrógeno también es un nutriente clave, o es, como bien decíamos, para mí la llave para la construcción de rendimiento y calidad en el cultivo de trigo. Fósforo pasa a ser un nutriente muy importante. Principalmente lo que queremos que se lleven de fósforo es que es un nutriente que está involucrado en todo lo que son los procesos de transferencia y energía dentro de las plantas y dentro de los cultivos, ¿no? Si bien todavía en algunas zonas del centro y centro-norte de Córdoba los niveles de fósforo todavía no son tan bajos como en otras partes de la región pampeana, influye mucho, tiene mucho que ver la disponibilidad inmediata que tenemos de ese nutriente para el cultivo. O sea que tengámoslos en cuenta, es un nutriente muy importante lo que son los procesos de transferencia y almacenaje de energía y todo lo que es involucrado en las tasas de crecimiento iniciales, desarrollo y abundancia de raíces. O sea, está muy involucrado en lo que son los procesos de generación de energía. Tal como mencionábamos para lo que es nitrógeno, acá queremos resaltar este aspecto asociado a fósforo. Fíjense la importancia de la contribución al rendimiento de maíz, sobre todo en regímenes hídricos semiáridos, ¿no? Como bien decíamos, el agua pasa a ser la principal variable que define el rendimiento del cultivo de maíz, y en esta condición de ambiente o en esta condición de sitio, aquellos tratamientos o aquellos cultivos fertilizados con fósforo me permiten tener una mejor estabilidad en lo que es la producción, y a su vez me permite generar un plus de rendimiento o de producción. O sea que ese nutriente que está muy involucrado en los procesos de generación de energía, en regímenes hídricos semiáridos, esos procesos son a su vez, o tienen, dicho de otra manera, mayor peso. Lo mismo ocurre en soja. Soja es un cultivo en el cual desde hace también más de 10 años venimos trabajando, y tal como mencionamos para el cultivo de maíz, en soja ocurre algo parecido en estos regímenes hídricos que, como bien decíamos, es gran parte de nuestra zona, centro de Córdoba, centro-sur de Córdoba, centro-norte, en donde el agua pasa a ser la principal variable que define el rendimiento. También en el cultivo de soja este nutriente cobra importancia o nos permite capturar respuesta a lo que es la producción de similar manera como veíamos anteriormente para lo que es el cultivo de maíz. Asociado a lo que es fertilización con fósforo en cultivo de soja, como bien decíamos, hace más de 10 años que veníamos trabajando, y un poco lo que nos permitió la red de fertilizar Asociación Civil es definir cuánto contribuyen al rendimiento del cultivo las dosis de fósforo que utiliza el productor. Fíjense qué interesante, porque acá tenemos tratamiento testigo sin fertilización, tratamiento fertilizado con dosis bajas, ¿no? Un arrancador, que es lo que muchas veces utiliza el productor, y dos tratamientos más altos, tratamientos en los cuales yo al menos trato de cubrir la extracción de rendimiento que se va a realizar ese cultivo de soja. Y fíjense qué interesante, en la medida que yo trabajo con dosis baja de fósforo, la contribución al rendimiento, la respuesta es mucho menor, es una respuesta con mayor variabilidad, pero no obstante, en la medida que aumento la dosis de fósforo, por ejemplo, con aplicaciones de este nutriente de manera anticipada, la contribución al rendimiento es más que importante. Parte de esta información nosotros ya desde hace varios años la hemos replicado en campo de productores. En el cultivo de soja dijimos a los productores, bueno, esta dosis alta llevémosla a tu lote de producción, o sea, saquémoslas del ensayo de investigación y llevémoslas a tu lote. Y un poco lo que venimos viendo en gran parte de la región pampeana es que la respuesta media a la incorporación, en este caso de fósforo y también de azufre, en dosis de reposición, nos está contribuyendo alrededor de 530 kilogramos, 536 kilogramos de soja por hectárea, ¿no?
Fíjense qué interesante, porque cuando en la medida que ustedes grafican qué ocurre con el rendimiento de los tratamientos fertilizados en función del manejo del productor, todo valor de rendimiento que está por encima de esta línea me indica que el productor pudo obtener respuestas positivas, ¿no? Y estas respuestas van de niveles medios a niveles altos de producción del cultivo de soja. O sea que la fertilización con este nutriente en soja es más que importante o cobra gran importancia. Con valores de respuesta máximo que pueden llegar a cerca de 700 kilogramos en el cultivo de soja. Como mencionamos, para el cultivo de soja, para el cultivo de maíz, en trigo también es un nutriente que cobra gran importancia, como bien decíamos, en todo lo que son los procesos de generación de energía y etapas iniciales. Y en el cultivo de trigo, algunos de los datos nuevos que ya venimos trabajando desde hace ya un par de años, está muy enfocado en lo que es dos aspectos. El primer aspecto es cómo influye la interacción entre distintos nutrientes, nitrógeno, fósforo, azufre y zinc, y qué ocurre con las diferentes fuentes que hoy el productor tiene en el mercado, que la competencia muchas veces le ofrece al productor, y en el cual algunos de esos nutrientes se encuentran en menor disponibilidad, ¿no? Fíjense qué interesante, cuando uno compara cuál es el retorno en kilogramos de trigo por cada kilogramo de fósforo que está aplicando el productor, este es el retorno que genera el MAP, que es un monoproducto, un commodity que el productor utiliza. Este es el retorno que genera un complejo químico de la competencia que tiene nitrógeno, fósforo, azufre y zinc. Este es el retorno que genera Nutrimax, que es una marca que nosotros lanzamos al mercado ya hace 3 años. Y este es el retorno que genera Microesencia, LSZ, que es un complejo químico que también nosotros comercializamos, que es producido por Mosaic, ¿no? Fíjense qué interesante, porque cómo impacta, en primer lugar, como bien decíamos, cuando comparo todos estos productos contra el MAP, el efecto de interacción entre que me aporta la combinación de azufre, fósforo y zinc aplicado en estos elementos, y en segundo lugar, cuánto contribuyen la eficiencia de distintas fuentes en lo que es el planteo de fertilización. Azufre aparece como otro nutriente, como bien decíamos, involucrado en lo que son los procesos principalmente de desarrollo y mejora en la absorción de uso de nitrógeno. Azufre, como bien decíamos, es un nutriente en el cual desde hace más de 10 años que venimos trabajando y en el cual hay mucha información en gran parte de la región pampeana. Y lo que queremos mencionar de azufre es que esa mejora en producción está muy asociada a la mejora en la eficiencia de uso, por ejemplo, de nitrógeno y de fósforo que nos produce la combinación o la adición de azufre dentro de los planteos o los modelos de fertilización. Rápidamente, para destacar un poco, estos son datos también de interacción entre nitrógeno y azufre en cultivo de maíz. Fíjense qué ocurre con el retorno que produce la eficiencia agronómica de usos de nitrógeno en la medida que incorpora azufre dentro de los planteos de fertilización. En ambientes de lomas, como puede ser centro-sur de Córdoba o norte de La Pampa, ambientes arenosos de menor producción, y ambientes un poco más finos, o ambientes con menor contenido de arena, en donde la incorporación de azufre me permite mejorar la eficiencia de uso de ese nitrógeno adicionado. Y tal como mencionábamos también para el caso de fósforo, en soja también es un nutriente en el cual la incorporación en gran parte de la región pampeana nos está permitiendo capturar respuesta a la aplicación, no tan diferenciada por régimen hídrico, pero sí diferenciada por deficiencia de este elemento en gran parte de región pampeana. Algo como novedad y parte de lo que hemos visto en algunos cursos de ecofisiología o algunos investigadores que están enfocados más en la parte de ecofisiología y de fisiología de cultivo, la incorporación de azufre dentro de los planteos de fertilización nos permite de alguna manera mejorar lo que son los cierres de estomas, y dicho de otra manera, esto nos permite regular lo que son las pérdidas de agua, ¿no? Muchas veces vemos que aquellos cultivos fertilizados con azufre presentan una menor incidencia de estrés, y ese es un aspecto que queremos destacar, que desconocíamos, y bueno, parte de los trabajos o de los últimos trabajos publicados nos están indicando eso.
Zinc aparece como un micronutriente y, como bien decíamos, es el cuarto nutriente deficiente en gran parte de la región pampeana. Es un micronutriente que nosotros comenzamos a trabajar hace más de 12 años y en el cual en gran parte de la región pampeana aparece como esta sintomatología de deficiencia, como una clorosis entre las nervaduras de las láminas de las hojas, principalmente en estadios tempranos de desarrollo de cultivo. Y también es un nutriente que incide o nos permite tener una mayor tolerancia a factores de estrés y de ambiente, ¿no? Y es un nutriente en el cual hemos explorado niveles de respuesta, incluso con niveles bajos de producción de maíz. O sea, hemos tenido respuesta de 500, 600 kilogramos en la aplicación de este nutriente, en niveles de producción de maíz también de 35, 40 quintales, o sea que la respuesta es independiente del rendimiento, ¿no? En cuanto a lo que es diagnóstico y recomendación, el análisis de suelos cobra gran importancia y bueno, ya tenemos publicado y hay publicado umbrales de respuesta a la aplicación de este micronutriente. Más que nada para que lo tengan, sepan que Fertilización Civil ya en el año 2018 hizo una actualización de los mapas de distintos nutrientes en gran parte de la región pampeana. Y fíjense qué interesante, porque todo lo que es centro de provincia de Córdoba y gran parte de zona núcleo, este micronutriente aparece con una alta probabilidad de respuesta o en gran parte deficiente en todo lo que son nuestros suelos o un sistema de producción agrícola, ¿no? Nuevamente, para resaltar, esta es un poco la sintomatología de deficiencia que seguramente ustedes han visto, o en lotes deficientes de este micronutriente. O sea que es interesante para que lo puedan tener presente y corregir de ser necesario con aplicación de este nutriente vía suelo o mediante análisis de suelo, ya contemplarlo en lo que sea la incorporación, por ejemplo, de fósforo al momento de la siembra. Toda nuestra información que ya tenemos publicado desde hace 8 o 10 años nos muestra que las respuestas medias a la aplicación de zinc en todo lo que es región pampeana en el cultivo de maíz están en el orden de los 430 kilogramos de grano de maíz por hectárea, con respuestas medias que podemos dividirla en todo lo que es región pampeana norte, fíjense, toda la zona donde ustedes están, centro-sur de Córdoba, centro de provincia de Santa Fe. Esas respuestas medias están en el orden de los 630 kilogramos de grano de maíz, con respuestas del percentil 75 que pueden llegar a 770 kilogramos de grano de maíz. O sea, un nutriente muy importante en lo que es la contribución al rendimiento también de maíz. Y en todo lo que es región pampeana sur, centro-sur de provincia de Buenos Aires, suelos con mayores contenido de materia orgánica, suelos de textura un poco más fina, la respuesta media en maíz son menores. Están en el orden de entre 150 a valores que pueden llegar cerca entre 190 a 200 kilogramos de grano de maíz. Cuando analizamos qué ocurre con el rendimiento de los distintos sitios, respecto de analizar tratamientos fertilizados y tratamientos testigos a la aplicación de zinc, fíjense que la respuesta en la mayoría de los casos superan a esa línea, o sea que el rango de respuesta positiva la podemos explorar desde maíces de 60 quintales a maíces de 140 quintales, o sea, es un nutriente o la respuesta es independiente del nivel de rendimiento. Y parte de la información que tenemos publicada o distintos investigadores han publicado nos indica que este micronutriente o la respuesta no depende del rendimiento de cultivo, sí depende del análisis de suelo. O sea, el análisis de suelo es la principal herramienta que nosotros tenemos para identificar sitios con probabilidad de respuesta a la aplicación de este micronutriente. Nuevamente, como mencionábamos, hemos trabajado en maíz, hemos trabajado en trigo. La respuesta media que hemos evaluado en cultivo de trigo está en el orden de los 220, 230 kilogramos, fíjense, en más de 100 ensayos realizados en todo lo que es región pampeana, ¿no? Cuando tomamos lo que es región pampeana norte, esa respuesta pueden explorar esos valores cercanos a 270 y explorar en trigo respuestas cercanas a 370 kilogramos. Y en el sur de Buenos Aires también mantiene ese rango de entre 200 a 280 kilogramos de grano de trigo por aplicación de zinc. Soja es otro nutriente, es otro cultivo en el cual también se ha trabajado en los últimos años con menor información respecto a trigo y maíz. En soja lo que queremos mencionarles es que la respuesta media a la aplicación de este elemento son menores, pero están en el orden de entre 170 a 180 kilogramos de soja por hectárea por incorporar zinc dentro de los planteos de fertilización.
Dos aspectos para mencionar asociados a lo que es fertilización. Algunos aspectos asociados a eficiencia de fuente. También nosotros desde hace muchos años venimos trabajando en eficiencia de uso de nitrógeno, en eficiencia de recuperación y cómo impactan las pérdidas de nitrógeno o de distintos fertilizantes nitrogenados. Más que nada para que lo tengan como presente, fíjense cómo impactan las pérdidas de nitrógeno, por ejemplo en maíz o en maíz tardío, cuando trabajamos con aplicaciones de urea en superficie, urea convencional, sin ningún tipo de inhibidor, cómo impacta el uso de inhibidores respecto a lo que es esa urea convencional en cuanto a lo que es porcentaje de pérdida. O sea, los inhibidores o la decisión funcionan, tienen muy buena eficiencia y permiten reducir las pérdidas respecto a la urea común. Y cuál es el uso o la eficiencia muchas veces que tienen las fuentes líquidas, en las cuales nosotros desde hace muchos años venimos trabajando y comercializando, que además de presentar bajas pérdidas, también permiten incorporar azufre dentro de los planteos de fertilización. Asociado a lo que son fuentes de fósforo, también como mencionábamos anteriormente, en el cultivo de trigo mencionamos algunos datos, en maíz también estamos trabajando, y tal como mencionamos para el cultivo de trigo, fíjense cuál es el impacto que generan, en primer lugar, distintas fuentes de fósforo o la utilización por parte del productor de distintas fuentes de fósforo, como pueden llegar a ser Microessential o Nutrimax, como bien decíamos, un producto que estamos comercializando y que lanzamos al mercado hace más de 3 años, respecto a lo que es un commodity, ¿no? Como por ejemplo el MAP, ¿no? Fíjense cuál es la recuperación o la eficiencia, dicho de otra manera, de uso de fósforo, kilogramo de maíz por cada kilo de fósforo que el productor aplica vía esta fuente, respecto a cuál es la eficiencia que tiene el productor en la medida que utiliza una fuente más eficiente y a su vez adiciona azufre y adiciona zinc dentro de su planteo de fertilización. Asociado a lo que son las fuentes de zinc, tal como mencionábamos, un aspecto a considerar es la disponibilidad de ese zinc. Hoy en el mercado existen distintas fuentes o distintos complejos que tienen concentraciones de zinc en el cual muchas de ese nutriente no se encuentra disponible para los cultivos, y parte de esto lo hemos evaluado ya desde hace 2 años, y fíjense qué interesante, hoy en el mercado tenemos fuentes que tienen entre un 8 y un 20% de zinc soluble, o sea, zinc soluble en agua, con el cual el cultivo lo va a tener rápidamente disponible para tomarlo y para poder capturarlo por las raíces, respecto a fuentes que presentan entre un 60 a un 70% de zinc soluble, como es la fuente Microessential que nosotros comercializamos. Este aspecto es importante porque muchas veces el productor no lo conoce, y es un aspecto a considerar dentro de lo que es la elección de la fuente de fertilizante. Tal como mencionábamos anteriormente, la combinación o el efecto de interacción entre distintos nutrientes me permite mejorar la eficiencia de uso de otro nutriente, como por ejemplo fósforo, ¿no? Parte de los trabajos que venimos realizando ya desde hace dos o tres campañas están muy asociados a mejorar la eficiencia de uso de fósforo en la medida que el productor solamente considera 2 nutrientes, como es nitrógeno y fósforo, por ejemplo en el cultivo de maíz. ¿Qué ocurre si este productor a su vez incorpora nitrógeno, fósforo y azufre? ¿Y qué ocurre si este productor a su vez adiciona zinc y a su vez adiciona potasio y magnesio, ¿no? Fíjense el impacto que esto tiene en mejorar la producción o la respuesta de un nutriente, como en este caso es fósforo, respecto a solamente utilizar fósforo y utilizar nitrógeno, que es lo que muchas veces utiliza o realiza el productor, ¿no? A su vez, esa mayor recuperación de fósforo desde hace varios años la venimos evaluando, y en el impacto que tiene la incorporación de zinc junto con ese fósforo, y parte de estos ensayos que ya hemos realizado nos indican eso, ¿no? En la medida que yo incorporo zinc dentro de los planteos de fertilización, obtengo una mayor respuesta o una mayor eficiencia de uso de ese fósforo respecto a no incorporar zinc, a solamente incorporar fósforo dentro de esos planteos de fertilización. Ya para ir cerrando un poco lo que venimos viendo, analizando, es que en la medida que yo trabajo con distintos nutrientes o el productor trabaja en planteos de fertilización balanceado, en la medida que incorpore mayor cantidad de nutrientes dentro de esos planteos de fertilización, la contribución al rendimiento que generan los cultivos, tanto trigo, soja, maíz, es mayor respecto a los planteos de menor fertilización o tratamientos en los cuales
trabajo con dosis baja de nutrientes, ¿no? Parte de esto es un poco lo que nos están mostrando ensayos que tenemos realizados en región Pampeana Norte, como así también redes de productores, como por ejemplo las redes de CREA que hemos hecho en todo lo que es sur de Córdoba y oeste de provincia de Buenos Aires, que nos están indicando eso, ¿no? En la medida que nosotros analizamos cuál es el impacto de la fertilización, cuál es el impacto de los efectos acumulados de la fertilización en lo que es la producción acumulada de cultivos, fíjense que en la medida en cual el productor trabaja con dosis más alta de fertilización, repone los nutrientes que esos cultivos se están llevando e incorpora, por ejemplo, azufre dentro de esos planteos de fertilización, el impacto a lo largo de la secuencia de cultivos es mucho más alta y es mucho más importante respecto a trabajar con dosis o tratamientos de menor tecnología, con dosis bajas de fertilización. No considerar la fertilización en el cultivo de soja, eso tiene impactos directos en la producción acumulada a lo largo de los años. Ya para ir cerrando y un poco en lo que es las estrategias de productos o los productos que estamos ofreciendo, un poco estamos enfocados en una línea de productos premium que va muy de la mano de lo que es la línea Microessential y la línea Solmix, que es una línea de fertilizantes ya que tenemos en el mercado desde hace varios años, o una línea premium en la cual nos permiten capturar una mayor eficiencia de respuesta o de uso de nutrientes. Y Nutrimax, como bien decíamos, es un producto que lanzamos al mercado hace más de 3 años. A nuestro Super Simple le agregamos zinc dentro de esa formulación y es un producto con una excelente eficiencia y muy buenos resultados que venimos evaluando desde hace ya más de 3 años. Dentro de lo que es nitrógeno, estamos bastante enfocados en lo que es nitrógeno principalmente líquido, toda nuestra línea de productos Solmix, hoy estamos enfocados en todo lo que es Solmix Zinc, o sea, aquellos productores que trabajaban solamente con nitrógeno y azufre líquido, hoy están migrando a Solmix Zinc, o sea, desde el Solmix o la marca convencional que solamente aportaba nitrógeno y azufre, hoy esos productores están pensando en incluir zinc dentro de los planteos de fertilización, principalmente de maíz y luego de trigo. La línea Microessential, como bien decíamos, son complejos químicos en el cual cada gránulo tiene la misma concentración de nutrientes. Y acá estamos enfocados en 2 productos, un producto que es Microessential S9, que aporta nitrógeno, fósforo y azufre, y un producto Microessential SZ, que aporta nitrógeno, fósforo, azufre y zinc. Principalmente con este producto es el producto que más estamos creciendo en todo lo que es provincia de Córdoba, muy asociado a lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Suelos con deficiencia de este micronutriente en el cual es necesario la incorporación dentro de los planteos de fertilización. Como bien decíamos, son complejos químicos donde cada gránulo tiene la misma concentración de nutriente o de elementos, ¿no? Nutrimax, como bien decíamos, a nuestro Super Simple le agregamos zinc dentro de la formulación. Generamos una base que tiene un 2% de zinc, ese zinc está incluido o está agregado dentro del gránulo de fertilizante, o sea, no es un bañado, no es un coating de zinc, y a ese gránulo se le agrega un aceite que es Dustrol, que nos permite generar un producto de excelente eficiencia y calidad, y esa base la utilizamos para generar mezclas físicas, como por ejemplo con fosfato monoamónico, Microessential S9, o también con Super Simple, y generamos productos de diferentes concentraciones de nutrientes. Enfocado en lo que es nuestra recomendación y enfocado un poco en lo que es también región de centro y centro-norte Córdoba, estamos pensando principalmente en lo que es la línea Nutrimax, un Nutrimax que tenga una concentración media de fósforo, principalmente asociado a lo que son los niveles de fósforo que todavía tenemos en todo lo que es esta zona del centro-norte Córdoba. No obstante, si bien la concentración de fósforo que agreguemos vía este fertilizante es menor, es muy importante tener en cuenta la dosis que vamos a utilizar, principalmente para mantener los balances de fósforo en nuestro suelo, o sea que no generemos reducciones o caídas en los niveles de fósforo en gran parte de los suelos, ¿no? Con una concentración de azufre importante que nos permita cubrir la deficiencia de este elemento, y con un aporte de zinc que es también más que importante, asociado a lo que mencionaba anteriormente, la eficiencia de este nutriente, ¿no? Ya cuando nos vamos a todo lo que es centro y centro-sur de Córdoba, suelos con menores niveles de fósforo, acá también estamos pensando en todo lo que es Microessential SZ, como otro fertilizante en el cual nos permita aportar alrededor de 40 unidades de pentóxido,
nos permita aportar azufre y zinc, y también todo lo que es la línea Nutrimax, en la cual nos permita también aportar niveles medios o utilizar otros Nutrimax que también tengan mayor concentración de fósforo, aportar azufre y aportar zinc a razón de cerca de 1 kilo 200 en sistema de producción de trigo y en sistema de producción de maíz. K-Mag es también estamos comercializando desde hace ya 3 o 4 años, un producto que produce Mosaic, principalmente para que lo tengan presente para sistemas de producción intensiva, como podría ser cultivos de papa o principalmente para pasturas, y es un fertilizante que nos permite adicionar potasio, azufre y magnesio, básicamente para adicionar estos elementos que en algunos sistemas de producción empiezan a aparecer como deficientes, ¿no? Enfocado en todo lo que es potasio, azufre y magnesio. Para cerrar nuestra presentación y para ir a la parte de conclusiones o consideraciones finales, consideramos que la fertilización balanceada debe considerar 4 nutrientes: nitrógeno, fósforo, azufre y zinc. Nitrógeno, como bien decíamos, es la llave para la construcción del rendimiento de trigo y la calidad de trigo, y también para la contribución o la llave para la construcción del rendimiento del cultivo de maíz, ¿no? Principal nutriente que condiciona la productividad y asociado a lo que es la eficiencia de uso de un recurso importante como es la disponibilidad de agua, ¿no? Fósforo, como bien decíamos, clave en los procesos de generación de energía y en suelos con problemas físicos, y es clave incluirlo, como bien decíamos, junto con nitrógeno y azufre, ¿no? Que nos permita capturar esta triple interacción entre los 3 nutrientes: nitrógeno, fósforo y azufre. Azufre y zinc aparece muy frecuente como deficiente, como bien mencionamos, y generan una mejora en la eficiencia y en la productividad de estos 2 nutrientes, nitrógeno y fósforo. O sea, la incorporación de azufre y zinc es muy importante, asociada a lo que veíamos, su deficiencia en gran parte de nuestro suelo, y nos permite mejorar ese retorno o esa mejora en productividad, yendo de la mano junto con nitrógeno y fósforo. Y el último punto que queremos resaltar, que siempre discutimos en los talleres con los productores: hagamos las cuentas, ¿no? Analicemos cuál es la relación insumo-producto, cómo está esa relación insumo-producto respecto a la campaña pasada, respecto al promedio de los últimos 6 a 10 años, ¿no? Es muy importante ese análisis. Y el otro aspecto es evaluar cuál es el costo del plan de fertilización, o sea, cómo, dicho de alguna manera, nosotros podemos mejorar el plan de fertilización que nos permita mejorar el ingreso en dólares por hectárea. Bueno, eso sería un poquito todo. Desde ya, muchas gracias y ante cualquier consulta a su disposición. Bueno, perfecto, muchísimas gracias, Matías. Súper claro y muy interesante todo lo que nos has compartido. La verdad que influyen un montón de variables en todo lo que tiene que ver con nutrición, y obviamente todas las variables y todas las decisiones que se tomen repercuten también en el rendimiento y en la rentabilidad final. Así que bueno, muy buenos todos los productos también que has mencionado. Entre ellos quería recordarles que bueno, tenemos en promoción el Nutrimax hasta el 15 de mayo. Lo pueden consultar con cualquier asesor de Grupo Agroempresa o en cualquiera de las sucursales de Grupo Agroempresa. Y ahora, bueno, han surgido unas cuantas preguntas que ya las tenemos agendadas y en un ratito las vamos a responder, pero ahora les quiero presentar a Hernán Carneruti, que viene con una parte bastante interesante, ya que brevemente nos va a comentar, nos va a mostrar los beneficios de la tecnología de última generación aplicada a los cultivos que hemos incorporado en Grupo Agroempresa con nuestra unidad de negocios TecPom. Hernán es ingeniero agrónomo, asesor técnico comercial de TecPom, y bueno, les va a estar comentando las novedades tecnológicas que tenemos, y también nos va a reforzar las promociones que tenemos en cuanto a tecnología hasta el 15 de mayo en el marco de Agroferia. Hernán. Bueno, muchas gracias, Ana, por la presentación. Buen día a todos. Como bien decías, vengo a presentar la nueva unidad de negocios del grupo TecPom. Es una nueva unidad que tiene va a ser base en la tecnología para el agro. ¿Y de dónde proviene o cómo co-creamos este nombre?
Bien, son dos partes. Tech, que alude a tecnología, y POM, del japonés, que alude a algo cambiante, a algo dinámico. Esta nueva unidad de negocios tiene adquirido una máquina, un equipo fertilizador, PLA Altina, que permite hacer un trabajo de alta precisión, pero yo les quiero mostrar, les quiero pedir que pongan el videíto que preparamos de presentación para que la gente lo pueda apreciar mejor. En el campo, innovamos para vos. Frente al mundo cambiante, tenemos una fórmula. Grupo Agroempresa presenta TecPon. TecPon es la unidad de negocios del grupo que tiene como objetivo mejorar la eficiencia y eficacia en la tecnología de procesos de manera inteligente y simple para la agricultura del futuro. Así, TecPon se convierte en la unidad de negocios que catalizará servicios tecnológicos aplicados a mejorar la producción agrícola. Actualmente, TecPon brinda los servicios de una innovadora máquina de fertilización que aplica tecnología de nutrientes a los cultivos de forma balanceada y equilibrada. Esta maquinaria brinda los servicios de fertilización, siembra y dispersión de cebos, siendo a la vez sustentable con la tierra y el medio ambiente. Mayor rentabilidad, mayor eficacia, mayor sustentabilidad, mayor eficiencia, integrando en un solo servicio todo lo que el productor necesita con asesoramiento integral y garantía global. Más simple, más cómodo y más conveniente. Ofrecemos los distintos productos, fertilizantes, cebos, semillas, ya aplicados a campo con un amplio abanico de condiciones comerciales. Asesoramiento técnico personalizado a campo sin cargo. Promociones por pack fertilizante aplicado. Consultas al 3525 50 11 66. Bien, como les decía, esta nueva unidad de negocios hace foco en la tecnología. Nos vamos a ocupar de hacer eficiente todo lo que son las aplicaciones que el productor tenga que hacer en su campo, tanto de fertilizantes como semillas o cebos. Ahí, si lo pueden poner en pantalla, podemos ver el equipo de TecPon. La idea nuestra es que el productor contrate nuestros servicios y lo tenga directamente al fertilizante o lo que tenga que sembrar aplicado en su lote, ¿sí? En forma simple y segura. Les comentaba entonces, un servicio integrado, tiene simplicidad, comodidad. Contamos con el asesoramiento integral tanto mío como el del resto de los comerciales que se encuentran en sucursales. Y tenemos llegada, estuvimos trabajando en el norte de Córdoba durante esta campaña de verano, y algo muy importante es la disminución de los costos. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de generar prescripciones variables y aplicamos para cada ambiente la dosis justa. Entonces eso produce una disminución de los costos para el productor. Como les decía, esta campaña de verano estuvimos haciendo hincapié en el centro norte de la provincia de Córdoba, abarcando sucursales como Río Primero, Casa Central en Sinzacate, la localidad de La Puerta, San José de la Dormida, Santiago Temple, Altagracia y demás. Contamos con el apoyo de nuestros comerciales, nuestros ejecutivos comerciales que están en las sucursales y también a campo. Podemos armar el mejor negocio para cada uno de nuestros clientes y darles el asesoramiento puntual que necesitan. Bueno, un poco se preguntarán cuál es el precio de este servicio. Yo al final voy a mencionar el precio con las promociones que tenemos dentro de Agroferia, pero lo importante que sepan es que es en función del producto a aplicar, ya sea semilla, cebos o fertilizantes granulados, es todo sólido lo que aplica el equipo, y también varía en función del volumen. Hasta 200 kilos se hace un precio y a partir de eso tenemos un diferencial de tarifa. Como les decía, dentro de Agroferia tenemos el servicio de aplicación en promoción con un especificado a 120 días, con tipo de cambio cerrado.
para aquellos productores que, por ejemplo, ahora me digan, bueno, queremos hacer fertilización sobre cultivos de invierno, que es lo que se viene. Como bien decíamos, habíamos presentado el producto Nutrimax, que lo podemos incorporar con el servicio. Y también sigue estando la promoción especificada también de servicio de aplicación de siembra, la cual estuvimos haciendo con mucho éxito sobre lotes de soja, por ejemplo, y maíz, tanto gramíneas como leguminosas, para aquellos productores que quieran realizar algún cultivo de servicio, pensando en mejorar tanto la fertilidad física del suelo como otro tipo de fertilidad química. Bien, y si en caso de que contraten el servicio, adquieran la semilla para los cultivos de servicio, podemos hacer un descuento de hasta el 10% en el combo pack aplicado. Brevemente fue esto el comentario general. Para cualquier otra inquietud o duda, y se pueden contactar también con cada uno de los comerciales de las sucursales. Desde ya, muchas gracias y estamos a su disposición. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Hernán. Y bueno, ya como comentó Hernán, yo les recuerdo una vez más que además de todas las promociones que comentó él con TecPom, tenemos un excelente y muy buen descuento en Nutrimax, que bueno, se suma a las promociones y se suma el descuento de la aplicación de TecPom. Así que bueno, los invito nuevamente a consultar. Ahora sí, tengo el honor de presentar a nuestro invitado especial que ha estado esperando todo este tiempo, así que al quien le agradecemos muchísimo. Para esta jornada hemos invitado a un productor, cliente amigo, que nos contará su experiencia con fertilizantes. Es el señor Rodrigo Ingaramo, quien también es ingeniero agrónomo y asesor técnico, y estará acompañado del asesor técnico comercial de nuestra sucursal de Zacanta, el ingeniero Rafael Lerda. Entre los dos van a compartir la experiencia que ha tenido Rodrigo Ingaramo en fertilizantes en trigo, soja y maíz. Van a compartir parámetros de medición y resultados obtenidos en los ensayos que han hecho. Van a también comentarnos sobre respuestas de aplicación de zinc en maíz y en trigo y beneficios de rotación de cultivos y cómo impacta en los lotes. Así que bueno, nos van a compartir toda esa experiencia. También pueden ir dejando preguntas si tienen para ellos también, y bueno, al finalizar vamos a empezar a responder todas las preguntas que han ido dejando en el chat. Así que bueno, ahora los dejo con Rodrigo Ingaramo y con Rafael Lerda para que nos compartan su experiencia. Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Muchísimas gracias, Ana, por la presentación. Como bien dijiste, me presento, soy Rafael Lerda, soy ingeniero agrónomo, trabajo como comercial en la sucursal de Zacanta. Para ubicarlos un poco geográficamente, Zacanta es una localidad pequeña de unos 3.500 habitantes. Está ubicada al centro-este de la provincia de Córdoba, más precisamente a 130 kilómetros de la ciudad de Córdoba, y 25 kilómetros al sur de la ciudad de Arroyito. Lo que es Zacanta es una zona, digamos, agrícola-ganadera, con predominancia de la zona agrícola, y bueno, en lo que es la agricultura predomina un sistema de rotación, en lo que es maíz, soja, trigo, soja, ¿no es cierto?, dentro de 3 campañas, un cultivo de maíz. Y bueno, en lo que es los cultivos estivales, hablando un poco del porcentaje de cada uno, se siembra un 70% de soja y un 30% de maíz. En cuanto a lo que es trigo, como cultivo invernal, se siembra aproximadamente un 30% de toda el área agrícola, ¿no es cierto? Así que bueno, acá estoy con Rodrigo Ingaramo. Rodrigo, bueno, como bien dijiste, es ingeniero agrónomo, trabaja, bueno, es productor agropecuario, trabaja, ¿no es cierto?, en su empresa familiar, y bueno, a la vez también es un asesor particular que, bueno, asesora a distintos productores acá en la zona de Zacanta. Así que bueno, muchas gracias. Le damos lugar a Rodrigo para que nos desarrolle un poco su experiencia en lo que es su labor.
Hola, buen día a todos. Primero quiero agradecer a Agroempresa por la invitación y a Rafa y a Hernán por la confianza que depositaron en mí para que yo les cuente un poco mi experiencia como productor y cliente de la sucursal. Bueno, para contarles un poco la ubicación donde estoy, ahí se ve en la filmina. Como bien dijo Rafa, soy asesor privado y bueno, produzco mi propia empresa también, entonces lo que estoy en la zona son asesorando unas 4.000 hectáreas de 5 productores distintos. Así que bueno, tengo un paquete amplio de distintas experiencias para poder aportar, y lo que yo quiero hoy es que los productores o los técnicos que están del otro lado de la pantalla, y cuando yo estoy del otro lado de la pantalla como oyente, lo que quiero es que se lleven algo y que hagan todas las preguntas necesarias. Así que bueno, lo que vamos a hablar hoy es un poco de fertilidad. Y bueno, lo que les quiero comentar es que no solo voy a hablar de fertilidad química, sino que también voy a hablar de algo de fertilidad física, porque toda fertilidad química debe ir acompañada de una fertilidad física del suelo para lograr nuestros objetivos que planteamos, si no, no va a tener sentido hablar de la química del suelo. Entonces, para ello yo hago un diagnóstico integral de la situación, medimos agua útil de la siembra, fertilidad química mediante análisis de suelo y fertilidad física de nuestro suelo. La fertilidad física de nuestro suelo medimos textura y penetración con un penetrómetro. A su vez, también, y como consejo a los productores, lo que les digo es que siempre en la caja de la camioneta lleven una pala y empecemos a mirar lo que tenemos abajo de los suelos. Nos vamos a llevar mucha sorpresa haciendo un pozo a los 30, 40 centímetros, capaz que antes, capaz que a los 10, 15 centímetros ya nos cuesta clavar la pala. Entonces, como consejo, hagan pozos, prueben cavar los suelos de los lotes. Así que bueno, eso un poco, pero ahora vamos a empezar hablando de la fertilidad química de nuestro suelo, y luego voy a pasar a comentarles un poco qué hago físicamente en los suelos. Como bien se ve ahí antes en la imagen, ahí tenemos claramente dos extremos, digamos. Veíamos un suelo que se suele hacer mucho acá en la zona, que es el picado. Los picados de maíz los llevo a un extremo. Y bueno, ahí vamos a ver cómo se empieza a encharcar, digamos, los lotes cuando llueve. Y a la derecha tenemos un cultivo de cobertura, un centeno, cómo absorbe el agua. Siempre les digo a los asesores que tengo que cuando llueve le manden un mensaje al empleado del campo, si tiene alguien que vive en el campo, que le saquen fotos a los lotes y que vean cómo va infiltrando esa agua, porque después en la parte donde quede encharcado seguramente ahí vamos a tener disminuciones de rendimiento, o se van a empezar a ver cosas raras, seguramente de alguna compactación de suelo. Entonces ahí lo llevo de un extremo al otro en esa foto para que vean como parámetro, y cuando les hable más adelante se acuerden de esta imagen. Bueno, eso un poco comentarle el registro de lluvias de nuestra zona. Esos son datos obtenidos de la campaña del año 85 a la actualidad. Nos manejamos mucho con ese registro, sobre todo ahora para trigo que comienza. Vemos que tenemos claramente un sistema de precipitación monzónico estacionado principalmente lo que sería primavera-verano y retirándose el verano, donde tenemos las principales lluvias y un invierno claramente seco o escasa de precipitación.
Bueno, Rodrigo, en base a este registro que vos nos estás mostrando, para que le cuentes a los productores, en base a estos datos, ¿cuál sería tu estrategia en lo que es la siembra de trigo y cuál es la estrategia en lo que es la fertilización de ese trigo? Bueno, Rafa, ahí lo que nosotros veníamos haciendo campañas atrás, en base a los análisis de suelo, era que fertilizábamos a la siembra con microesencial, poníamos la línea y luego refertilizábamos nuestros trigos acercándonos al periodo crítico. Y bueno, ese periodo crítico nos daba, en nuestra zona nos da, que es entre el 15 de agosto, 15 de septiembre, cuando vimos claramente ahí que en nuestro registro de lluvias tenemos muy escasa probabilidad de que nos llueva en esa época, y a su vez tenemos mucho viento en esa época. Entonces cuando refertilizamos con Solmic, en esa época, digamos, teníamos riesgo de escasa lluvia y mucho viento. Entonces no sabíamos cómo se incorporaba ese Solmic, o muchas veces no lo incorporábamos al Solmic en la refertilización. Entonces cambiamos la estrategia. Vemos que a finales de abril, primera semana de mayo, todavía tenemos una buena recarga del perfil. En esa época buena lluvia, entonces tenemos mayor probabilidad de agarrar una lluvia e incorporar ese Solmic. Entonces, a la salida de la cosecha de soja, estamos aplicando hoy el Solmic para que entonces lo que nos hace es aumentar la capacidad de macollaje de nuestro trigo, mejoramos la resistencia a las manchas foliares que se da al inicio, mejoramos la resistencia a mancha amarilla, mejoramos la tolerancia a frío y mejoramos la eficiencia del uso del agua. Entonces, simplemente lo que estamos haciendo es adelantar la aplicación de Solmic. Bien, o sea que, digamos, primero se toma la decisión de la siembra de trigo en base a la humedad que encontramos en el perfil, y ahí, en base a eso, diagnosticamos, o sea, vemos qué nutrientes son los que necesita el cultivo y aplicamos el fertilizante junto con la siembra o quizás a veces antes. Sí, básicamente tomamos la decisión de siembra a partir de un análisis de agua útil de los 150 milímetros en el metro de perfil, digamos. En base a eso tomamos la decisión de la siembra. Bien, perfecto. Y bueno, pasando un poco a lo que es el maíz, bueno, yo quería comentarles cómo es los planteamientos en la zona, bueno, de acuerdo a lo que es fecha de siembra, momento de siembra. Dentro de lo que es la zona hay tres planteamientos distintos, tres sistemas distintos, lo que es el maíz de primera, que está sembrado en fechas segunda quincena de septiembre, mes de octubre. Después lo que es el maíz ese sería el maíz de primera temprano. Después tenemos el maíz de primera tardío, que es sembrado como en fecha de segunda, digamos, en el mes de diciembre. Y después también lo que se está haciendo en la zona es sembrar maíz de segunda, que sería maíz sobre trigo. Antes se sembraba en mayor proporción maíz de primera temprano, y como fuimos viendo que el maíz de primera tarde se fue adaptando el cultivo y se están teniendo, la verdad, que rendimientos muy buenos, es como que se fue corriendo un poco la fecha de siembra y la verdad que, bueno, se está sembrando en bastante proporción lo que es el maíz de primera tarde. Así que, bueno, para que nos cuente Rodrigo, cuál es tu manejo de siembra de maíz y cuáles son tus estrategias de fertilización de acuerdo al momento de siembra. Bueno, como bien dijo Rafa, del maíz que nosotros sembramos, que es un 33% de la superficie, digamos, total, en el ciclo, como bien dijo Rafa,
más o menos estamos sembrando un 10-15% de maíz de primera temprano. En ese caso, como maíz de primera temprano, lo que hacemos es poner microesencial en la línea con zinc. Lo que hemos visto que poniéndole zinc a ese maíz de primera temprano, lo que hacemos es mejorar la uniformidad temporal del maíz, que en ese es condicionante del rendimiento. Si tenemos una mala distribución en el tiempo de las plantas de maíz, entonces hemos mejorado mucho la uniformidad temporal dándole zinc a nuestro suelo y a su vez la resistencia al frío, porque tenemos suelos muy fríos en esa época. Entonces es increíble la diferencia que notamos metiéndole zinc al principio. Y bueno, también le agregamos urea al costado para darle una mano al crecimiento, porque tenemos, como vengo diciendo, tenemos mucho frío en etapas tempranas del cultivo. No así en maíz tardío de primera tarde, que ya tenemos temperaturas un poco más elevadas, pero igualmente también hacemos la fertilización con zinc, con urea al costado, y en los casos que falte, refertilizamos con Solmic. Así que bueno, ahí les voy a contar un poco datos de este año, de lo que vengo viendo, de fertilizaciones de maíces de primera tardío. Ahí tengo imágenes satelitales tomadas al 18 de febrero, cuando estábamos en el periodo crítico. Tengo 2 casos de distintos productores que asesoro. El primer caso a la izquierda es un productor que no aplicamos ningún fertilizante, solamente con la mineralización del suelo. Y en el segundo caso, a la derecha, tenemos aplicado microesencial con zinc en la línea y urea al costado. Para contarles, en el primer caso, llegado al periodo crítico, me encontré con roya y tizón avanzando fuerte. Y en el segundo caso, se ve claramente ahí en la foto, se está polinizando el maíz. No se ve ninguna roya, ningún tizón. Bueno, entonces en el primer caso lo que tuve que hacer es salir a aplicar con Navion, un fungicida, y en el segundo caso no tuve que aplicarlo, digamos. Entonces, no solamente que le estoy dando más nutrientes, digamos, para rendimiento, sino que estoy bajando el costo en una aplicación de fungicida versus otra que no la tuve que hacer. Así que bueno, básicamente eso. Ahí vemos claramente otro ejemplo. Tuvimos el caso este año, tuvimos paro de camiones, que no le cargaban los camiones, que hubo un paro allá en Rosario. Entonces tuvimos que salir a sembrar. Salimos a sembrar. El primer caso ahí en la foto a la derecha se ve claramente, no llegaba el camión con urea ni microesencial. Se ve claramente ahí una disminución del tamaño del maíz y un verde claro, versus a la izquierda, ya cuando llega el camión con urea y microesencial con zinc, como el color verde, el verde oscuro. Y bueno, comentarle un poco la foto a la izquierda, que sería la parte norte de la foto. Se ve en periodo crítico ya, esa foto es tomada el 5 de marzo, claramente se ve un índice verde de 6, naranja, en la línea de arriba. Y bueno, ya cuando empezamos a aplicar urea y zinc, urea con microesencial con zinc, como ya es un índice verde mejor, mayor, un verde oscuro. Y luego en la parte sur, ya cuando nos quedamos también sin urea y sin microesencial con zinc, como tenemos un índice verde naranja, como baja ya también
la tasa de nutrientes que tiene esa planta o lo que absorbió esa planta para producir rendimiento. Bien, y sabiendo que bueno, el cultivo de maíz es muy dependiente, o sea, requiere altos niveles de nitrógeno, por supuesto, para darle potencial de rendimiento, se realiza en cierto estadio una refertilización, que puede ser bueno, con Solmix, que nos cuente cuál es el momento de la aplicación de este fertilizante y bueno, ¿qué fertilizante has usado? ¿No es cierto? ¿Qué experiencia tenés con eso? Bueno, ahí te voy a comentar un poco lo del Solmix, la aplicación, en qué estadio la aplico, pero sin antes mencionarte que ahí tengo otro dato de fertilización de el maíz de segunda sobre trigo, que también lo estamos adoptando mucho, hacer trigo como cobertura para disminuir el impacto de las malezas y como cultivo de renta, y luego estamos sembrando maíz con muy buenos resultados. Entonces ahí lo mismo, tuvimos el paro ese de camiones o carga de camiones a fin de año y bueno, ahí sin querer, porque si fuera por mí yo no lo haría, porque ya sé que los fertilizantes y más sobre trigo me está respondiendo. Tenemos arriba en la parte norte, tenemos solamente aplicación de microesencial, como vemos un índice verde también deprimido. Abajo de, digamos, esa línea anaranjada, vemos una aplicación ya cuando llega el microesencial con urea, que vemos un índice verde un poquito mejor. A nuestra izquierda, en la parte norte, tenemos aplicación de microesencial solo, con Solmix, ya es llegando a la cabecera, digamos, y abajo ese microesencial con Solmix, ya tenemos una aplicación de microesencial, urea y una refertilización con Solmix, que vemos un índice verde mucho mejor. ¿Por qué quedó así? Ahí es porque también esa aplicación, a mí me gusta hacer la aplicación tarde de Solmix en B8, B9, para que ese Solmix me particione directamente todo el nutriente, vaya a espiga y no me vaya a volumen de planta. Digamos que ya el volumen de planta en esa época lo hago con las temperaturas. Entonces por eso lo aplico tarde y bueno, en esa época nos llovió al día siguiente, ahí vemos la buena incorporación que tuvimos, pero tuvimos que dejar de aplicar el Solmix por la lluvia, que fue el 28 de enero, tuvimos una aplicación de una lluvia de más de 100 milímetros, entonces dejamos de aplicar, y sin querer, bueno, también me quedó ese ensayo, y después luego tuvimos que esperar 10 días, y ya cuando eran los 10 días ya estábamos en un B12 del maíz, B11, entonces ya nos íbamos mucho de tamaño, pensé que íbamos a dañar mucho la planta y bueno, la lluvia ya había ocurrido y dejé de aplicar el Solmix ese. Bien, en un momento me habías comentado, Rodrigo, que usaste en algún cliente tuyo que asesoras la aplicación de Solmix Zinc, y habías tenido ahí una diferencia en lo que es bueno, rendimiento o bueno, peso del grano. Contanos ahí cómo había sido tu experiencia. Sí, la primera campaña que empezamos con Solmix Zinc fue la campaña 2015-2016. Teníamos 2 lotes al lado, sembrado con el mismo híbrido, la misma cantidad de plantas, el mismo manejo en sí. Y bueno, en el primer lote, son lotes colindantes, los camiones aplicados, refertilizados con Solmix 80-20 versus Solmix con Zinc. En el primer lote con Solmix 80-20, los camiones salían con copete, y bueno, en el Solmix con Zinc los camiones salían no se veía el copete en el camión y
Bueno, los camioneros en ese caso empezaron como a llamarle, les ya empezó a llamar la atención y le empezaron a llamar la atención lógicamente a los tolveros, le decían se te rompió la balanza del camión, de la tolva y no me vas a venir a hacer carga de nuevo, que no quiero venir, que ya me quiero ir a Rosario. Y no, realmente el maíz estaba pesado, digamos. Notamos una diferencia, era una diferencia de 5 quintales a 7 quintales, veíamos diferencia entre un lote y otro. Entonces realmente el maíz pesaba, digamos. Bueno, en ese caso hay la imagen para que veamos ese caso. Muchas veces los productores vienen y me dicen, no me funcionó el fertilizante. No es que no te funcionó el fertilizante, lo primero que les respondo yo, ahí claramente tenemos limitantes físicas al suelo para llegar a los nutrientes. Entonces, vemos un mal anclaje ahí del maíz, y bueno, son todos datos a tener en cuenta, de no echarle la culpa a los fertilizantes o decir yo no fertilizo porque no veo respuesta, sino hay que ver qué tengo abajo para tener esa respuesta. Bueno, muy bien, Rodrigo. Después pasamos un poco a hablar de lo que es soja. Bueno, acá estamos en una zona donde por ahí muchos productores no fertilizan la soja porque, bueno, creen que no es necesario, por ahí creen que el nivel de fósforo en los suelos todavía está alto. Bueno, en este caso queremos saber primero si vos fertilizás tu soja y bueno, cuál sería tu manejo de fertilización, en qué momento lo aplicás y bueno, qué nutrientes le estás aplicando al cultivo. Bien, sí, yo lo que hago es, sí, fertilizo todas mis hojas, por lo menos las que produzco yo, por ahí de clientes no, y bueno, ahí tengo un caso justamente a la derecha es la soja de un productor que asesoro y a la izquierda es una soja mía. Ese lote a la derecha viene de muchos años soja sobre soja. Vemos claramente al 24 de enero el poco desarrollo de esa soja. Ya tenemos un lote, ese lote ya tiene unas 15 partes por millón, 12 partes por millón de fósforo, versus a la izquierda un lote que tiene unas 27 partes por millón de fósforo. Lo que yo hago en fósforo, en mis campos, teniendo esas 27 partes por millón, es reponerlo. Le hago reposición, todos los años le voy manteniendo. Porque ¿qué pasa ya cuando empiezo a tener 12 partes por millón y no repongo 15 partes por millón? Es como decía un profesor mío de la facultad, si no repongo el fósforo o me voy bajando los niveles de fósforo, solamente en el campo, lo que a mí me va a quedar del campo van a ser las escrituras del campo. Porque no voy a empezar a tener rendimiento o no voy a empezar a cumplir los objetivos de mis cultivos. Y claramente ahí a la derecha veo que no me cierra el surco, la soja, y veo como ya es tan agresivo el yuyo colorado, empiezo a tener nacimiento de yuyo colorado, digamos, el 24 de enero, y ya se me fue la residualidad de ese producto de preemergente. Y claramente yo ahí tengo, esa soja fue sembrada el 5 de diciembre a la derecha, la izquierda también el 5 de diciembre, y veo cómo me empieza a ganar el yuyo colorado. Y no solamente eso, a la izquierda tengo una soja que este año fue un año en esta zona de alta presencia de enfermedades. Sobre todo se reportaba mucha bacteriosis, y este año en mi soja, vean la sanidad que tiene, no tiene bacteriosis, y bueno, en muchas sojas sin fertilizante empecé a ver bacteriosis, empecé a ver mucho trips, mucha arañuela que viene creciendo año a año, y bueno, con el aporte de fertilizante vengo notando mayor resistencia o me aparece más tarde las enfermedades. Así que bueno, lo que yo hago es aplicar superfosfato simple, entonces le aporto fósforo
y le aporto calcio, que también me ayuda a la estructura del suelo. Y bueno, ahí bien, como dijo Matías, vamos a empezar a analizar el nuevo superfosfato, ya que nos agregan zinc, que como él bien dijo, nuestros suelos están muy desprovistos de zinc en nuestra zona y tenemos mucha respuesta en todos los cultivos al zinc. Así que bueno, como en conclusión, no solamente el fertilizante aporta, bueno, en lo que es desarrollo del cultivo, aporta también en producción, en el aumento de producción, sino que también afecta, como vemos, el estado sanitario de la planta y cómo se defiende ante las diferentes plagas, bueno, lo que es algo de insecto y lo que es obviamente las enfermedades. Así que bueno, ahí en esa imagen, para que nos explique Rodrigo qué es lo que viste, ya mezclando un poco lo que es la fertilidad química con la fertilidad física, como hablaste anteriormente. Sí, vamos a empezar a hablar un poco de fertilidad física también. Claramente ahí vemos un lote de uno de los productores que está compactado. Entonces, si yo, por más que aplique fertilizante, le aplique el fósforo a la línea, sí, me dicen muchos productores, o ven muchos productores que con 27 partes por millón, 25, 20 partes por millón, ven mucha respuesta al fertilizante. Sí, claramente lo van a tener, porque abajo ahí en los circulitos rojos vemos cómo el suelo está densificado, tenemos un bloque ahí es de tierra, pero parecería un bloque de cemento. Entonces, en altas proporciones de fósforo en el suelo empezamos a ver respuestas ya a la aplicación con fósforo. Y también tengo muchas consultas de productores que dicen, yo no aplico fertilizante porque tengo 40 partes por millón de fósforo. Y bueno, y claramente le digo, y me dice, yo eso lo medí hace 5 años y le hago un análisis y vengo teniendo la misma cantidad de fósforo en el suelo. Bueno, claramente le voy a decir, eso es muy raro que lo tengas sin fertilizar. O tenés un bloque de cemento en el suelo que tus hojas no están tomando el fósforo del suelo, o estamos teniendo un suelo salino sódico que no tenemos el fósforo disponible para que las hojas lo tomen. Entonces, bueno, analizar eso y en base a eso trabajamos. Bueno, como bien decía antes, yo lo que hago es hacer análisis de suelo a todos mis lotes y le hago análisis de penetrometría. Ahí a la derecha tengo un gráfico de penetrometría. Empiezo a observar, y eso en casi todos mis suelos, empiezo a observar, debido a la siembra directa, como a los 10 centímetros, 15, empiezo a tener mucha resistencia a la penetración, hasta los 40 centímetros. Entonces, para resolver ese tema, esa foto de abajo es una foto de ayer, que estuvimos sembrando, en este caso con sembradora, una consociación de avena, vicia y radish, que ya le voy a contar un poco lo que es el radish. Y bueno, ahí claramente y a la izquierda vemos un análisis de suelo, que vemos que tenemos suelos, en este caso, no sódicos, como dije, de 29 partes por millón de fósforo. No tenemos problema de pH acá en la zona. Materia orgánica estamos en 2,3, 2,5. Entonces, dentro de todo estamos en suelos buenos todavía, pero como buen piamontes, digamos que somos acá también en la zona, nos gusta obtener rentabilidad en nuestros sistemas, nos gusta conservar nuestro suelo. Entonces, y a su vez, si vamos a gastar en
en fertilizantes que no son muy económicos, le queremos sacar el mayor provecho posible. Entonces, integramos la fertilidad química y la física del suelo. Bueno, como hablamos un poco también de fertilidad física, le queremos contar que, bueno, Rodrigo ha hecho uso de la máquina Altina, de la unidad de negocio TechPon. Bueno, para que nos cuente, Rodrigo, ¿qué experiencia has tenido con la máquina? O sea, ¿cuál fue el uso que vos le diste? O que le dimos, porque bueno, también me incluyo. Y bueno, ¿cuál es tu objetivo de haber hecho lo que hiciste con esta tecnología? Contanos un poco. Bueno, en lo que estás trabajando y, ¿no es cierto?, incluyendo en lo que es la fertilidad química con la fertilidad física. Bueno, este año, sí, como bien dice Rafa, hicimos muchas hectáreas. El 40-45% de la superficie del área con cultivo de servicio. Usamos la TechPon para hacer las aplicaciones de concesiaciones. Y me proveyó la semilla también a esa. Hicimos diferentes concesiaciones, algunos lotes con Melilotus y Vicia, como ahí también decía avena con Radish y Vicia. Hicimos lotes de Vicia sola y lotes de centeno solo. Entonces lo que yo estoy buscando es mejorar la estructura del suelo para cada vez que aplique los fertilizantes químicos, obtener el mayor provecho de todo en conjunto, ¿no? Con una sola mirada. Entonces ahí, bueno, esos son fotos del año pasado. La primera foto a la izquierda vemos Radish mezclado con Vicia. La foto del medio, ahí buscando penetrar un suelo con el Radish. Y bueno, la foto de la derecha ya vemos ahí como el Radish me agrieta el suelo, como rompe. Entonces lo que yo hago ahí es no hacer una labranza vertical, digamos, que pasando un paratil, que gasto combustible, y bueno, que al otro año lo voy a tener que hacer nuevo porque debido a la lluvia, y bueno, se me va a ir volviendo al estado normal que tenía antes ese suelo, debido a la lluvia y al tránsito de maquinaria. Entonces ya con eso, con el Radish, lo que yo hago es aumentarle la materia orgánica y que el suelo no vuelva al estado normal, sino que se busque expandir, digamos, y bueno, aumentar la porosidad y mejorar la cañería del suelo para que infiltre mejor el agua. Bueno, ahí vemos casos donde vemos un cultivo de centeno rolado a la izquierda y un cultivo de soja con un barbecho común, como lo venimos manejando. Claramente ahí a la izquierda, ¿me pueden escuchar bien? Sí. Claramente a la izquierda vemos sobre el centeno rolado cómo esa raíz busca ser pivotante, como es la raíz de las leguminosas. Bueno, ahí vemos claramente a la izquierda como esa raíz pivotante, pero todavía en el primer año tengo algunas raíces que les cuesta penetrar ese suelo. Vemos cómo tienen la curvatura y todavía buscan lateralizarse, versus un barbecho común, como las raíces son totalmente lateralizadas y no va esa soja como pivotante. Y claramente ahí no voy a estar tomándome todo el fósforo del suelo que me proveen las 27 o 28 partes por millón que yo tengo. Ahí claramente ya en el estadio avanzado vemos cómo esa pivotante va claramente hacia el 1,5 metros, buscando los 2 metros de suelo, sobre un centeno rolado.
Bueno, como para ir finalizando, ahí les voy a ir mostrando, les muestro cuál es el rolo que hacemos para el secado de los cultivos de cobertura. Y bueno, una foto más ahí del raíz, vean cómo ese parátil biológico penetra los suelos. Para comentarles un poco, esa es la relación insumo-producto que voy siguiendo todos los meses con un economista que me asesora, que pagamos con distintos productores de acá en la zona. Vamos siguiendo la relación insumo-producto y vemos claramente al día de hoy que hay que aprovechar las aplicaciones fertilizantes, porque estamos en un buen periodo para hacer compra de fertilizantes. Vemos que el histórico, digamos, vemos la relación insumo-producto hoy, que por ejemplo para urea trigo necesito 2,63 kilos de trigo para comprar 1 kilo de urea, para maíz 2,75, para soja 1,65. En soja no me atrevería a comprar, a pagar, me van a decir, ¿por qué urea soja? No, es para pagar la urea con soja. Hoy la vemos que el histórico necesito un 1% más de soja para pagar esa urea, pero en maíz claramente estamos muy favorables, necesito un 12% menos de cereal para pagar esa urea. Luego el fosfato monoamónico también, vemos que claramente hoy para pagarlo con trigo un 4% menos de cereal, para maíz un 15% menos y un 2% menos para soja. Y para Solmic, si lo quiero pagar con trigo hoy, necesito, versus el histórico de 11 años, necesito un 2% menos, un 6% menos, perdón, un maíz 17% menos de cereal y de soja un 5% menos. Entonces, mes a mes, voy siguiendo con este economista que es Rulo Fernández, que está, muchas veces los vemos ahí en Canal Rural, como hoy es muy favorable la compra de fertilizante y que aprovechemos a hacer todas las reposiciones y aprovechar para sacar la mayor rentabilidad posible a nuestro cultivo. Bueno, desde ya, Rafa, si no tenés ninguna pregunta más, desde mi parte, creo que, bueno, traté de ayudar a los productores y a los técnicos y contarles un poco lo que hago yo. Sí, bien, Rodrigo. Sí, como habíamos estado charlando con Rodrigo, la idea fue hablar un poco de la fertilidad en general, digamos, enganchar lo que es la fertilidad química con la fertilidad física. Acá en la zona, bueno, se están viendo, obviamente medido por él, muchos problemas físicos del suelo, que por ahí eso te impide que el cultivo, bueno, aproveche los fertilizantes o sea, los niveles de fertilizante que tenemos en el suelo, que por ahí nos exige aplicar más fertilizante para que lo pueda disponer el cultivo. También hay lotes, ¿no es cierto?, con deficiencia de lo que es fósforo, deficiencia de zinc, donde estamos viendo respuestas en los rendimientos, respuestas en los desarrollos de los cultivos. Por ahí se ven también respuestas en lo que es la sanidad de los cultivos. Así que bueno, no sé si se habrá entendido o no, pero bueno, más o menos esa es la idea, a lo mejor sin dar tantos datos de números, de rendimiento, pero bueno, muchos de las fotos, de las imágenes que compartimos, son imágenes de este año, que por ahí venimos midiendo, que por ahí nos falta medir lo que es el rendimiento, pero bueno, claramente con las imágenes estamos viendo que está siendo, digamos, favorecido el trabajo que se está haciendo con el tema de fertilización y con el tema de la adopción de los cultivos de servicios. El cultivo de servicios, más allá de aportar, ¿no es cierto?, lo que es cobertura,
también de aportar lo que es un poco de mejorar la fertilidad física, dándole más estructura y textura al suelo. También queremos analizar los niveles de fertilidad o de materia orgánica que nos pueden dejar esos cultivos. Así que bueno, también un poco medir eso y para más adelante, en las próximas campañas, seguir, ¿no es cierto?, tratando de afinar un poco lo que es el tema de fertilización, para, por supuesto, aumentar lo que es producción, mejorar, ¿no es cierto?, la rentabilidad de la producción, y bueno, eso sería más o menos lo que queríamos mostrar. Así que bueno, agradecer a Rodrigo por dedicarle el tiempo a esta jornada, y agradecerle al Grupo Agroempresa por darnos el espacio para, bueno, conocer un poco lo que es la zona, y bueno, y ponernos a disposición para lo que necesite el productor, y bueno, si hay alguna pregunta que le quieran hacer a Rodrigo, estamos dispuestos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por el tiempo que se tomaron, que no son tiempos fáciles, que estamos en cosecha, y bueno, así que bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchándonos. Bueno, perfecto. Gracias especialmente a Rafael. A ver, esperen un segundito. Gracias a Rafael y especialmente a Rodrigo Ingaramo por compartir, bueno, sus experiencias con nosotros. Realmente una presentación increíble con mapas de cultivos, con gráficos, con tablas de insumo producto. La verdad, excelente presentación, súper completa. Ya los estamos agendando para el próximo webinar, me parece, como disertantes a esta dupla de asesores técnicos. Ahora viene la parte más divertida. Vamos a hacer unas trivias, es muy cortito lo que les comento cómo se hace. Vamos a compartir en la pantalla un link al cual pueden ingresar por la computadora, por sus celulares. Les vamos a pedir que cuando ingresen pongan su nombre y apellido, así después podamos identificar en caso de que sean ganadores y coordinar para entregarles los premios. Son 3 preguntas que van a ir apareciendo con 20 segunditos para responder, son múltiple choice, y los primeros que respondan las 3 preguntas correctamente antes, en tiempo récord sería, van a ser los ganadores. Así que bueno, ya estamos con la primera pregunta. Los que vayan ingresando ya la van a poder ir viendo. Yo la voy a ir leyendo, pero ustedes la van a ver en la pantalla. ¿Cuáles son los 4 nutrientes a considerar en un plan de fertilización balanceada para trigo y maíz? Y las opciones son nitrógeno, fósforo, azufre, zinc, nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio, nitrógeno, fósforo, cobre, boro. Tienen que seleccionar una respuesta. Y ya está contando el tiempo. Y vamos a ver cuántas respuestas correctas hubo. 14 respuestas correctas. Bien. 14 respuestas correctas. Vamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2, que ya la deben estar viendo en pantalla, y la voy a leer, dice: la deficiencia de zinc se manifiesta en el cultivo de maíz por medio de secado y muerte de hojas basales, clorosis entre las nervaduras de las hojas, o ninguna de las anteriores. Tienen que seleccionar una respuesta correcta. Tres, dos, 1. Vamos a ver cuántas respuestas correctas hubo. 15 respuestas correctas, así es. Bueno, después de la última pregunta veremos quiénes son los ganadores. Ahora se viene la última, que dice: la respuesta a la fertilización con zinc depende del contenido de zinc del suelo, del cultivo antecesor o de los herbicidas utilizados en barbecho. Hay que seleccionar una sola respuesta, perdón. Y vamos con la cuenta regresiva, 3, ahí están, bien. 15 preguntas correctas, la correcta es del contenido de zinc en el suelo. Y vamos a ver quiénes son los ganadores.
A ver. Los ganadores son Sakura Sole Bizarri, Andrés, se va acomodando, Andrés Gorgni. Andrés Gorgni es el ganador principal y después, bueno, los dos que mencioné creo, o los tres que siguen, ahí nos vamos a fijar bien porque, bueno, este programita ahí nos está mostrando nuevamente. Bien. Andrés Gorgni, Juárez Ignacio o Ventura. Bueno, ahí tenemos 4 ganadores, los 4 primeros ya nos vamos a comunicar con ellos a través de los datos que dejaron cuando se inscribieron, y vamos a coordinar con ellos para hacerles entrega de los premios, que son unas mochilas, bueno, espectaculares de Bunge, más unos kits de mates de agroempresa, gorras, chombas, bueno, todo un combo de productos para que puedan disfrutar. Y ahora bien, ya finalizando, vamos a pasar a responder a algunas de las preguntas que fueron dejándonos en el chat. Hay preguntitas principalmente para Matías. Vamos a ver las preguntas. A ver, para Matías Sachs nos dicen, para el cultivo de trigo en el norte de Córdoba, considerando la escasez de lluvias en el ciclo, ¿cuántos milímetros se necesitan para tomar la decisión de siembra? ¿Y qué estrategias de fertilización recomendás en ese caso? Sí, ¿se escucha ahí? Sí. Perfecto. Bueno, asociado un poco a lo que es el agua útil al momento de la siembra, lo que muchas veces buscamos es que esos perfiles estén en lo posible cargados, ¿no? Generalmente para lo que es el análisis del contenido de agua útil al momento de la siembra, la cantidad de milímetros, generalmente para el cultivo de trigo se toma una profundidad de 1,40 m, 1,60 m, que es por ahí la profundidad donde generalmente desarrollan o alcanzan esa profundidad de desarrollo las raíces, ¿no? Y dependiendo un poco de la textura del suelo, generalmente lo que muchas veces buscamos es que esos suelos tengan capacidad de campo y con ese perfil cargado podemos llegar a almacenar entre 120 y 140 milímetros. O sea que si nosotros tendríamos entre 120 a 140 milímetros, ya al menos tenemos un contenido de humedad aceptable para, dependiendo de las precipitaciones en primavera, lograr a tener un rendimiento de trigo aceptable. Muchas veces las dudas ocurren cuando el productor sale de un cultivo de soja, no tuvimos las precipitaciones que muchas veces podemos llegar a tener en otoño, y cuando agarramos el barreno y vemos qué contenido de humedad tienen esos lotes, muchas veces esos lotes tienen 30 o 40 milímetros en el perfil, ¿no? Entonces ahí es donde el productor generalmente toma la decisión de no hacer cultivo, sobre todo porque se incrementa bastante el riesgo, ¿no? Y un poco tomando lo que decía Rodrigo en cuanto al momento de aplicación de nitrógeno, es un poco lo que muchas veces vemos en gran parte de la región pampeana en cultivo de trigo, ¿no? Todos los trabajos de trigo que hemos hecho durante varios años nos muestran que generalmente tenemos inviernos secos, inviernos con bajas precipitaciones, en donde en la medida que nosotros nos anticipemos al momento de incorporar o de aplicar nitrógeno, tenemos una mayor posibilidad de que de alguna lluvia nos incorpore el nitrógeno del suelo, ¿no? Respecto a lo que son aplicaciones tardías, aplicaciones de fines de macollaje, o macollaje en donde generalmente vamos a arrancar o las lluvias de invierno, de primavera son escasas, ¿no? Entonces el nitrógeno va a quedar en superficie y el cultivo no lo va a tener disponible para poder tomarlo o capturarlo o generar rendimiento, tal como mencionaba Rodrigo, ¿no? Perfecto. Bueno, gracias Matías. A ver, vamos a seleccionar 2 preguntas más por una cuestión de tiempo, nada más. En el centro norte de Córdoba, en un escenario de buen nivel de fósforo y bajo contenido de zinc, ¿qué producto recomiendan en maíz o sorgo y en qué momento lo aplicarían? Generalmente tenemos 2 tipos de productos o enfocados en adicionar zinc, ¿no? Como bien decíamos, una fuente, estamos pensando en fuente líquida, ¿no? Pensando en cultivo de sorgo, ese cultivo de sorgo el productor también debería considerar el nitrógeno como otro nutriente importante, entonces tal vez ahí podría utilizar, por ejemplo, Solmix, aplicar nitrógeno, aplicar azufre y aplicar zinc en cultivo de sorgo. Y pensando en cultivo de soja,
también el productor podría tener algunas alternativas, como pueden llegar a ser lo que es la Nutrimax, que es una fuente que nos permite aplicar fósforo, azufre y zinc, y dependiendo de la formulación de Nutrimax, bueno, ahí podemos regular principalmente la dosis de fósforo y zinc. Un punto importante que también lo mencionaba Rodrigo, o sea, si bien estamos hablando de lotes con con niveles, medios de fósforo, hay algunos ambientes que todavía no estamos en valores tan altos, es muy importante considerar el balance, ¿no? Muchas veces vemos que todavía al tener niveles medios de fósforo, el productor trabaja con dosis bajas de fertilizante. Cuando uno tiene buenos niveles de rendimiento, como pueden llegar a ser esta campaña, rendimiento de maíz o rendimiento de soja, generalmente vemos que esos balances son negativos, ¿no? O sea, el productor aplica una dosis menor de fertilizante de la que se va a estar llevando el cultivo vía rendimiento. O sea que ese punto es muy importante, y muchas veces lo que le decimos al productor que piense en modelos a mediano o largo plazo, ¿no? Muchas veces en un año puntual el productor no lo ve, el efecto lo ve a los 4 o 5 años. Esos lotes que tenían 25 o 30 partes por millón, luego de 5 o 6 años esos lotes tienen 16, 18, 15, tal como mencionaba muy bien Rodrigo. Perfecto. Bueno, y la última pregunta, Matías, para ya ir cerrando, dice, según tu experiencia, ¿cuál es el aporte de un fertilizante nitrógeno, fósforo, azufre y zinc en el cultivo de soja, partiendo de una aplicación previa en lotes de maíz y trigo? Bueno, en parte de eso va a estar muy asociado a lo que también mencionábamos anteriormente, ¿no? Si el productor realiza una aplicación, por ejemplo, una dosis alta de un fertilizante que tenga fósforo, azufre y zinc, el principal nutriente que el cultivo de maíz se va a estar llevando, ya sea que ese nutriente lo aporte el suelo o provenga vía fertilizante, va a ser el fósforo, ¿no? Fósforo es altamente dependiente de la extracción del nivel de rendimiento. Considerando azufre, lo que nos dicen las tablas y lo que vemos en efectos residuales, generalmente el índice de cosecha de azufre está en el orden del 50%, o sea, de lo que el productor aplique vía fertilizante, el 50%, un poquito más del 50% va a retornar vía rastrojo, vía suelo y se va a reciclar, y solamente entre un 30%, puede llegar a un 40%, se va a ir vía cosecha. O sea que el azufre tiene un alto reciclado, también vuelve al sistema. Y en cuanto a zinc, tengamos en cuenta que muchas veces las dosis que estamos aplicando vía suelo están en el orden de 1 kilo, 1,2 kilos, 1,5 kilos de zinc como dosis más altas, y de acuerdo a la extracción que realiza un maíz de 100 quintales, ese maíz de 100 quintales se va a estar llevando alrededor de medio kilo de zinc. O sea que generalmente para lo que es azufre y zinc tenemos, dependiendo la dosis que apliquemos, tenemos una posibilidad de tener algún efecto residual o a mediano plazo generar algún efecto residual. Y fósforo va a ir muy de la mano del nivel de rendimiento. O sea, fósforo es un nutriente que si nosotros trabajamos con dosis bajas y generamos mayores extracciones, a mediano plazo los balances que tenemos son negativos, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Matías. Y ya, bueno, cerrando esta jornada, quiero agradecer una vez más a todos por participar, por estar conectados del otro lado. Esperamos realmente que les haya sido de utilidad. Por lo menos hubo interés porque hemos tenido un promedio de 80 conectados durante toda la jornada promedio. Así que bueno, espero que lo hayan podido aprovechar. Quiero agradecer especialmente, bueno, a la gente de Bunge por el apoyo, especialmente a Matías Sachs, y en particular a Rodrigo Ingaramo y a Rafael Lerda, por su tiempo, por armar la presentación, por compartirlo. Hay mucho trabajo allí por detrás, hace bastante que vienen preparando la presentación y realmente ha sido excelente predisposición y la apertura a compartir su experiencia. Así entre todos vamos co-creando evolución. Y bueno, contarles nada más al final que mañana vamos a estarles enviando un mail a todos los que se inscribieron con el link para que puedan volver a ver la jornada o a consultar. Y bueno, les vamos a estar informando también de la última jornada que nos queda en el marco de Agroferia, que es el próximo miércoles a las 8:15. La temática va a ser sobre coadyuvantes. Y bueno, vamos a tener como disertante nada más y nada menos que el ingeniero Esteban Frola,
un especialista en la materia, así que bueno, no se la pierdan, ya vamos a estar comunicándola en nuestras redes para que se puedan anotar sin costo. Así que bueno, gracias a todos, espero que tengan un buen día y nos estaremos viendo el próximo miércoles.